Muy buenas tardes para todos y para todas, maestros y maestras de la ciudad de Bogotá, del país, maestros internacionales, maestros de diferentes latitudes que se nos están conectando en este momento a este gran evento, mientras están ingresando a la sala en la que tenemos el espacio de 500 participantes, pero a su vez están conectados a través de Facebook Live en nuestro canal del IDEP. Estamos dándole la bienvenida a todos y todas a este encuentro maestros y maestras que inspiran en la versión latinoamericana. Es un placer para mí, Alexander Rubio Álvarez, director del IDEP, estar con todos ustedes y compartir este espacio maravilloso que hemos generado para interlocutar, para conocer las experiencias, para que nos compartan su quehacer. No hay nada más valioso que la interlocución de un maestro cuando comparte su experiencia y los otros maestros podemos escuchar, podemos sensibilizarnos en esa dinámica y además las investigaciones nos han mostrado que los maestros le creemos más a nuestros pares, quienes están en las mismas dinámicas, con las mismas dificultades, con las mismas falencias, pero también con las grandes oportunidades que se presenta en esta acción de transformar y de educar. Bueno, ya están ingresando a la sala que tenemos, una sala de Zoom para 500 participantes y también están conectados a través de Facebook Live del IDEP, www.idep.edu.co. El día de hoy nos está acompañando un equipo de maestros y maestras maravillosos y maravillosas que son los finalistas del Global Teacher Prize de diferentes países, de diferentes latitudes de Latinoamérica. Ellos han tenido unas experiencias muy particulares, muy inspiradoras y maravillosas. ¿Cómo puedo ayudarte? Lo que queremos es hacer un espacio de sensibilización, de compartir esas experiencias y bueno, de que se enciendan esos fuegos, esos corazones y esas pasiones a través de esta dinámica. El evento internacional se denomina Maestros y Maestras que Inspiran. Es el Seminario Internacional de Investigación en Educación IDEP y estamos trabajándolo conjuntamente con todo el equipo de la parte académica del IDEP, ese equipo de investigación maravillosa con el que hemos logrado contactar a cada uno de estos maestros y maestras inspiradores para tener una tarde en la que compartiremos con ustedes estas experiencias. Vamos a iniciar este evento con un video introductorio, unas palabras que nos da la señora alcaldesa para inaugurar este encuentro de maestros y maestras que inspiran. Entonces, vamos a escuchar las palabras de nuestra señora alcaldesa para dar inicio a esta maravillosa tarde donde vamos a escuchar muchas historias inspiradoras y les vamos a hacer preguntas que consideramos muy pertinentes para el momento actual que estamos viviendo. Entonces, bienvenidos maestros, maestras, y en breve les voy a presentar a cada uno de estos inspiradores. A todos los maestros y maestras de Bogotá, de Colombia y del mundo que nos acompañan en este primer Congreso Internacional de Investigación, mil gracias por su trabajo, por su existencia, por educarnos y por enseñarnos a construir un mundo mejor. El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en Bogotá ha organizado este primer congreso para aprender de todos ustedes, de su sabiduría, de su conocimiento. Este desafío de aprender en casa nos pone un nuevo reto de innovación pedagógica, de nuevas herramientas, de nuevas formas de inspirar, de formar a nuestros niños, niñas, jóvenes, a nuestros maestros y maestras. Nos tocó un tiempo muy desafiante para la humanidad, para la educación y para la construcción de sociedad. ¿Y quién mejor que los maestros y maestras de Bogotá, de Colombia y el mundo, para que nos den y nos inspiren esas nuevas herramientas, para que entre todos nos inspiremos, para que entre todos nos retroalimentemos en este desafío enorme que tenemos de lidiar con una pandemia, de cuidar nuestro planeta y en el caso de Bogotá, de hacer nuestra misión de educadores
y saberes del conocimiento y la educación en Bogotá, de hacer un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Mil gracias a todos y a todas por compartirnos su conocimiento, su inspiración, por construir conocimiento colectivo para atender estos desafíos de Bogotá, de Colombia y de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra alcaldesa Claudia López está al tanto de cada una de estas acciones que estamos realizando. Les envía un cordial saludo a cada uno de ustedes. Y bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este evento. Ya estamos en la sala Zoom, ya hemos recibido varios saludos. Tenemos allí conectados a maestros de diferentes colegios, a maestras de diferentes instituciones. Tenemos por aquí alcancé a leer algunos saludos. La profe Sindey, nuestra Global Teacher Prize 2020 está conectada en este momento. Está conectada también una de las profes, Nidia Esperanza, la profe Milce del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, profes a nivel internacional, el profe Nahuel, está muy atento a los eventos desde Corrientes, Argentina. Aquí están todos enviándoles un gran saludo. Alexander Rueda, bueno, aquí es de todas las áreas y vamos a compartir el día de hoy. Quiero presentarles a estos maestros inspiradores. Voy a nombrarlos rápidamente y luego voy a interlocutar con cada uno de ellos, que es a lo que venimos el día de hoy. Tenemos entonces a uno de los maestros galardonados en Chile. Él es el profesor Eligio Salamanca. Trabaja en la zona rural, lo que nosotros aquí denominamos educación rural, o ahora dentro de la Bogotá región. Él incluso está en una zona un poco más lejana y es donde realiza un trabajo muy asertivo con la comunidad, con los mapuche. Tenemos a la profesora Inés Bulacio de Argentina, también una gran maestra que trabaja en la escuela hospitalaria. Ella fue también finalista de Global Teacher Prize, al igual que el profe Eligio Salamanca, en el año 2017. Tenemos también al profesor Juan Raúl Cadillo, un gran maestro de Perú, también director del FONDEP y finalista del Global Teacher Prize. Y en este ramillete tenemos a la profesora Elisa Guerra, que es una de las maestras más reconocidas en México y también ha sido finalista en el Global Teacher Prize ya en varias temporadas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro país, a esta ciudad y a este espacio del IDEP para compartir con los maestros y las maestras que ya están ingresando a la sala. Tenemos en este momento en ingreso 350, al número 500 se nos cierra la sala, pero van a estar conectados también por Facebook Live y por YouTube. Y vamos a entregar certificación a los 500 que están conectados dentro de la sala. Entonces, vamos a iniciar este ejercicio dialógico para compartir experiencias e inspirar. Y voy a iniciar con el gran maestro Eligio Salamanca de Chile. Quiero comentarles brevemente, Eligio en Chile es uno de los maestros más destacados. Allá hay dos eventos grandes. Uno es el Global Teacher Prize de Chile y de ahí se presentan miles de docentes, se presentan más de 30,000 y seleccionan uno. Él ha sido el ganador allí en Chile y luego de ahí pasan digamos, a la versión internacional, que es el Global Teacher Prize, donde nos hemos conocido nosotros. Él tiene un trabajo, él es profe de ciencias y tiene un trabajo muy destacado porque trabaja el tema de la ruralidad y específicamente con una comunidad que son los mapuche, que es una comunidad que tiene unas particularidades de arraigo, de una fortaleza porque son una comunidad indígena. Entonces ellos han tenido una historia de resistencia, de fortaleza, pero el profe Eligio ha logrado hacer un trabajo maravilloso con el tema de las ciencias. Entonces, profe Eligio, voy a hacerte la primera pregunta y luego de esta introducción, por favor, compártenos una anécdota del tema que te ha llevado a ti a ser catalogado como uno de los mejores profesores del mundo, una de esas anécdotas que se nos presentan en el día a día en la escuela. Bienvenido, profe Eligio. Hola, buenas tardes. Mira, con gusto. Más bien fue una anécdota no de un día, sino de una época.
Yo desde pequeño quería ser profesor. Fui muy crítico de lo que no me gustaba siendo estudiante y me prometí ser ese profesor tratando de resolver esas situaciones que no eran tan agradables para mí y un poco cambiar la pedagogía. Pero cuando, digamos, ocurrió esto que podríamos llamar la anécdota, cuando llegué a trabajar a la escuela actual, una escuela rural con mucha población indígena, los padres o tutores de ahí nos llamaban maestros. Entonces le tomé sentido a eso y pensé que era importante cambiar y avanzar desde profesor a maestro. Maestro es alguien extraordinario en lo que hace, es alguien que sobresale. Y creo que ellos buscaban también eso. Era una realidad muy, muy difícil, que el estaba circunscrito en un cerro y en 3 ríos que había que cruzar, por lo tanto era casi una isla muy cercana a Pucón, que es un balneario reconocido internacionalmente, pero sin embargo esta comunidad tenía una realidad muy precaria en necesidades básicas, no contaba con luz eléctrica ni con agua potable, el nivel de escolaridad, la precariedad en el trabajo, el capital cultural también muy, muy deprivado, la desertización y la deforestación del suelo hacía que ellos también tuvieran necesidades muy significativas en cuanto a contar con combustible, que acá se usa mucho la leña o la madera para calefaccionar y cocinar. Y por otro lado estaba el encuentro cultural diferente a lo que yo conocía. A veces yo decía, vamos a plantar lechugas, y los niños me decían, profesor, no sé, tío, me decían ellos a mí, los papás nos decían maestro, tío, no se dice plantar, se dice sembrar. Y creo que ahí me transformé y quise tener como un lema de vida, ser un aprendiz permanente. Creo que el maestro es ese aprendiz permanente para los estudiantes. Y pensar que de los niños también podemos aprender demasiado, sobre todo porque ellos no tienen la contaminación de conocimientos ya adquiridos y por lo tanto ellos a veces en las respuestas que aparentemente pueden ser absurdas están sobrecargadas de una sabiduría incomparable. Y creo que esa anécdota me llevó a encontrar la felicidad en el trabajo, que pocas personas creo que han encontrado todavía. Muchísimas gracias, profesor Eligio, muy inspirador. Esos aprendizajes que nos llevan a tomar estos caminos tan maravillosos de la transformación y de ser maestros y maestras. Un gran saludo. Tenemos profesores que se están conectando de Pasto. Pasto es la zona sur de nuestro país. El profe Francisco Urbano también nos está conectando desde Ipiales, el Colegio Tibabuyes, Bosa, Ciudad Bolívar. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por estar aquí en este evento. Bueno, y desde México también, Ana Casillas, aquí tenemos un gran equipo de apoyo que está inspirado. Voy con una de las grandes maestras argentinas, que es la maestra Inés Bulacio. Ella tiene una experiencia muy particular y es que trabaja algo que de pronto nosotros no conocíamos mucho aquí en Colombia, que es el tema de la escuela hospitalaria. Pensémonos, creo que el COVID nos ha llevado a pensar qué hacer cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos, cuando hay niños en una unidad de cuidados intensivos, pero no solo por el COVID. La profesora Inés Bulacio lo ha trabajado con niños con enfermedades terminales y ha sido una experiencia muy importante que, bueno, ha cambiado la vida, ha transformado toda la forma de ver el mundo. Entonces, nuestra maestra Inés Bulacio es finalista del Global Teacher Prize, también una de las maestras destacadas. Y bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Inés. Y bueno, cuéntanos una anécdota, por favor. Bien, muchas gracias, Alexander. La verdad que es un honor esta invitación y compartir con todo el pueblo colombiano, a quien tanto quiero, que tengo tantos amigos, colegas, y compartir con los colegas aquí presentes, Elisa, Eligio y Juan, y con todos ustedes, por supuesto, Alexander. Bueno, una anécdota que a mí me marcó o me inició en el rumbo, en este recorrido, camino de la vida que me llevó a la educación hospitalaria y domiciliaria.
Yo era maestra de escuela común y una de mis mejores amigas, su mamá, que era docente y llegó a ser supervisora de escuela hospitalaria, siempre vio en mí condiciones para maestra hospitalaria. La educación hospitalaria en Argentina lleva casi 75 años, la escuela hospitalaria del Gutiérrez, o sea que hace muchos años que se lleva adelante, pero poco se conoce. Yo no la conocía y no entendía esto de qué era ser maestra hospitalaria. Y un día me picó, como decimos acá, el bichito de la curiosidad, y dije, bueno, los caminos de la vida me llevaron a probar. Me inscribí en la junta de clasificación para iniciar y ver cómo era esto de ser maestro hospitalario, y cuando llegué al hospital, ahí sentí eso que es el llamado de decir, encontré mi lugar en el mundo de la docencia, porque yo ya venía siendo docente en escuela común. Me llevaron a recorrer el hospital, las distintas unidades. Yo enseño a los niños que están internados, hospitalizados por lo general con enfermedades graves. Entonces son niños que durante mucho tiempo dejaron la escuela común. A veces en Argentina tenemos Buenos Aires, dos hospitales que son pediátricos de mucho reconocimiento. Entonces de todas partes de Argentina y de Latinoamérica vienen niños que sufren el desarraigo de su lugar de origen, la apatía, la bulia, la desesperanza por la enfermedad. Y cuando empecé a recorrer las unidades, sentía que los chicos realmente necesitaban cumplir su derecho a seguir estudiando, a seguir proyectando como escolares, pero también su proyecto de vida. Entonces tomé el cargo con tanto optimismo, porque los mismos niños, yo aprendía de ellos la fortaleza que sienten a pesar de la adversidad de querer seguir aprendiendo. Y entonces empecé a formarme, como decía Eligio, esto de uno tiene que formarse y estar a la altura de lo que los niños necesitan. Y descubrí que a través de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación audiovisual era lo más cercano a ellos. Entonces empezamos a armar historias cercanas, ¿no es cierto?, hacer cuentos cortitos hechos en un ratito, cortos animados. Y los nenes que estaban mirando el techo aburridos o con los efectos del tratamiento, le pedían a la mamá que si venía la seño los despertara. Y eso me impulsaba a seguir aprendiendo, a mejorar mis herramientas, lo que yo podía ofrecerles. Y realmente la mejor manera y el mejor termómetro era ver las caritas de ellos, la emoción en sus ojos cuando venía la seño y se olvidaban de la enfermedad. Era rescatar sus aspectos sanos, volver a ser niños, porque ese niño paralizado por la enfermedad volvía a recuperar sus aspectos sanos, sus ganas de aprender. Y bueno, el rumbo me llevó a perfeccionarme y a hacer proyectos que realmente ellos pudieran encontrar su voz y pudieran proyectarse en su vida. Así que bueno, esa fue más que una experiencia, una vivencia por donde yo fui atravesando este camino de ser maestra hospitalaria y domiciliaria. Muchísimas gracias, Inés. Qué bueno escuchar esta experiencia. Y dentro de los profes que tenemos asistentes, aquí nos están compartiendo que, y eso es algo que no habíamos tenido visibilizado porque no es habitual, que tenemos en Bogotá alrededor de unos 60 docentes hospitalarios, pero mira que ha sido, a veces invisibilizamos porque no es lo cotidiano, y lo que queremos aquí es emerger y poder compartir esas experiencias maravillosas. Entonces, un saludo para todos los maestros y maestras que se están conectando del Tolima, del Cauca, de Nariño, de todas las ciudades del país. Y de México tenemos reporte de Chile, Argentina, Perú. Aquí les están enviando muchísimas saludos. Bien, voy con uno de los grandes maestros de Perú, que es el profesor Juan Raúl Cadillo. Juan Raúl tiene una experiencia maravillosa, él es finalista del Global Teacher Prize y también ha sido catalogado como uno de los mejores maestros en Perú, ha recibido bastantes reconocimientos allí, y él trabaja un tema que ha venido en este momento a estar muy en boga, y es el tema de todo el trabajo tecnológico en la educación. Él ha creado softwares, ha creado una serie de juegos educativos, ha creado una serie de metodologías, pero la particularidad es que lo ha trabajado también con esas regiones, zonas remotas, que no son las ciudades élite, las ciudades grandes, donde normalmente pues están todos los factores de conectividad a favor. Él lo ha hecho
en unas zonas bastante lejanas, incluso para llegar a Lima. Yo recuerdo que a Juan Raúl le tocaba tomar un transporte bastante largo, dispendioso para poder llegar a las cabeceras municipales. Entonces, él es director del FONDEP y nos va a compartir una de esas anécdotas maravillosas, inspiradoras. Juan Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Alex, y en realidad muy contento de poder estar con ustedes. Yo tengo varias anécdotas de cómo he ido descubriendo mi vocación y hasta ahora pienso que no he completado porque estamos en este siglo XXI donde uno tiene que seguir reinventándose. Mi historia en realidad empieza a los 13 años, cuando una maestra me sacó para poder comunicar y trabajar con mis compañeros, porque a mí me gustaba hacer muchos resúmenes con respecto a las clases que hacía la profesora y siempre me sacaba, ¿no? Entonces ahí empezó a surgir este deseo de ser maestro. Cumplir los 16 años y en mi casa hay una larga tradición de ser maestros. Hay muchos familiares que son maestros y ellos prácticamente me inducieron a seleccionar la carrera. Pero yo a los 16 años, cuando fue que postulé para ser maestro, no sabía lo que quería hacer. Y entonces esa noche, antes del examen de admisión, porque en Perú hay este examen de selección, lo único que pensé es que no quería ser mediocre, porque mis compañeros iban a ser doctores, algunos iban a ser ingenieros, otros decían que iban a ir a la NASA, y yo me iba a quedar en mi ciudad siendo maestro. Entonces la primera idea que me surgió fue que tenía que ser una persona que realmente quisiera lo que estaba haciendo. Luego, efectivamente, logré entrar a la carrera de educación y salí primero en mi promoción. Pero cuando fui realmente a trabajar, porque me tocó trabajar en una zona rural, fue la primera vez que pedí ayuda de mi casa porque en realidad no sabía cómo enseñar. Y ahí aprendí que si un maestro comparte con otro maestro, entonces se abre un mundo de posibilidades. Esto de gestionar el conocimiento pedagógico, de saber compartir algo que es en este momento de la pandemia muy valioso. Y pasando el tiempo, estudié una carrera más de ingeniería y eso me hizo ver que de repente yo podía desarrollar algún tipo de estrategia, algo para mis estudiantes usando la tecnología. Y eso me impulsó, así como dices, Alex, a tratar de hacer un sistema para que los chicos aprendan sobre cuentos, a enseñarles programación, a poder utilizar el teatro, los títeres. En realidad hemos hecho a lo largo de muchos años muchas experiencias usando la tecnología y siempre me preguntaba, ¿la tecnología será la herramienta? ¿Debe ser el medio para realmente conseguir una buena educación, para que todos aprendan? Y en el camino me he dado cuenta de que existe un conjunto de elementos que son mucho más importantes que la tecnología, que es la propia motivación de los maestros. Y justamente esta motivación, este deseo de que realmente podamos salir adelante, de que todos podamos aprender, de que todos podamos trabajar, me ha llevado a otros ámbitos. Yo en realidad, en este momento, como tú dices, soy presidente de un fondo de desarrollo de la educación peruana, que se trabaja mucho el aspecto de poder desarrollar la parte de innovación en la educación, de poder apoyar a los colegios. Y entraba yo en un debate con la ex ministra de Educación que me invitó a ser presidente del FONDEP, en que yo quería quedarme en el aula investigando estas nuevas estrategias de cómo poder usar la tecnología, pero ella me decía, no, existe en realidad otro campo más para el maestro, que es el campo de la gestión, de la posibilidad de que efectivamente nosotros que conocemos la realidad podamos de alguna manera motivar a los otros profesionales que están inmersos en la educación a poder decirle o levantar la voz del maestro con respecto a las múltiples necesidades que existen en nuestro contexto. Entonces, en realidad han sido varios puntos y he ido cambiando en realidad de lo que quería simplemente enseñar, de tratar de utilizar la tecnología ahora a tratar de que los maestros colaboren, comuniquen, y en ese entorno estoy. Entonces, en realidad, todos estos elementos me han permitido crecer. Muchísimas gracias, Juan Raúl. Y yo aprovecho para compartirles, tenemos dos intérpretes que nos están apoyando el día de hoy y justo cada 20 minutos vamos a hacer el cambio para que ellos tengan el espacio de poder relevarse y hacer una labor que ustedes saben que es muy exigente y estos temas son fundamentales y a veces en los paneles se dejan de lado. Para nosotros es muy importante toda la labor que están desempeñando cada uno de los
miembros de este equipo. Bueno, aprovechamos para saludarnos. Están escribiendo desde Colegio Valle de Filadelfia, en México, el Ramón de Subiría, el José Félix Restrepo, el Rodrigo Lara Bonilla, el Colegio Acacia 2, maravillosos. Desde Ibagué también, bueno, una maravilla poder compartir con ustedes. Y ahora voy a darle espacio a una de las maestras. Ella ha sido la más destacada en México, incluso fue la pionera del Global Teacher Prize en México y fue casi que, no, mejor dicho, en toda la historia de México solo han existido 2 maestros que han llegado al Global Teacher Prize y una de ellas es la maestra Elisa Guerra, investigadora también, creadora de una metodología particular, tiene también un trabajo previo y ha desarrollado toda una línea con el método Filadelfia, que así como a grandes rasgos, para que lo vayan consultando, ha permitido que niños muy pequeños, estamos hablando de niños de 3 años, incluso hasta de menos edad, tengan unos procesos cognitivos en los cuales ellos logran desarrollar sus potencialidades. Digamos que antes uno decía la estimulación temprana, pero la estimulación temprana no es tan real, más bien es la estimulación adecuada, lo que deberíamos tener todos nosotros en nuestro momento, y ella lo hace desde la educación con niños muy pequeñines. Yo tuve la oportunidad de compartir con sus estudiantes y han logrado unos desempeños altísimos, pero también se ha logrado complementar, porque ya fuimos a compartirle nuestra pedagogía del loto y se logró un trabajo maravilloso con estos chiquitines. Entonces, Elisa, bienvenida. Por favor, compártenos tu experiencia. También estás en este momento como embajadora de UNESCO. Entonces, bienvenida, activa el micrófono y aquí estamos prestos para escucharte. Alexander, muchas gracias compañeros panelistas y queridos amigos, y gracias Colombia por su hospitalidad esta tarde recibiéndonos todos desde sus hogares. Bueno, Colombia y Latinoamérica, esto surge en Colombia, pero yo sé que hay muchos maestros de todas partes de Latinoamérica escuchándonos. Gracias. Mi historia, a mí me gustaría que fuera una historia, digamos, de que encontré el llamado para la vocación docente cuando era muy pequeñita, perseguí el sueño de ser maestra, una historia inspiradora de ese sentido, pero temo decepcionarlos. Mi historia es bastante diferente en ese sentido. Yo me convertí en maestra por accidente, completamente por accidente. Primero me convertí en madre y comencé a enseñar a mis propios hijos en casa. Yo en ese momento no tenía ni siquiera una educación universitaria, había tenido que dejar la universidad por problemas económicos familiares cuando era más jovencita, pero me encantaba leer, me encantaba el arte, la cultura, y yo comencé a enseñarles a mis propios hijos en la sala de mi casa. El problema fue que cuando fue tiempo de que el mayor de ellos ingresara a la escuela, pues yo ya era bastante exigente con lo que esperaba de una escuela, porque había aprendido de cerca con mis hijos sobre el potencial increíble que tienen todos los niños pequeños. Y las escuelas que yo encontré en mi ciudad, en Aguascalientes, México, y les estoy hablando ya de hace un par de décadas, eran muy lindas, con muy bonitas instalaciones, con maestras cálidas y cariñosas, pero los programas era lo que a mí me parecía pues que eran bastante escuetos, que no eran lo suficientemente estimulantes o ambiciosos para desarrollar las capacidades de los niños pequeños. Intenté por ahí en 3 escuelas diferentes. Mi primer hijo, pobrecito, fue mi conejillo de Indias, hasta que finalmente me di cuenta de que si yo quería que mis hijos recibieran una educación diferente, la educación que yo soñaba para ellos, tendría que fundar la escuela que quería para mis hijos. Y eso fue lo que hice. Fundé una escuela que eventualmente ahora ya es una red de escuelas en varios países de Latinoamérica. Con el tiempo, por supuesto, me preparé porque tengo que confesarles una cosa espantosa. Cuando yo empecé con un aula de niños de preescolar de 3 años, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. El primer día de clases, todos los niños me lloraron, pero lloraban a gritos y yo no sabía qué hacer para consolarlos. No tenía idea de cómo captar su interés, de cómo acompañarlos. Me la pasé limpiando mocos, limpiando lágrimas, llorando con ellos, me faltaban los brazos y todo eso duró toda la primera semana. Yo estaba desesperada, tanto así
que ese primer viernes, cuando cerré la puerta de la escuela tras haber entregado al último niño, estuve a punto de darme por vencida, de decir, yo no sé qué hice, a qué hora se me ocurrió salirme de la sala de mi casa para empezar esta aventura loca, no estoy preparada, no sé cómo hacerlo, me quedé corta. Yo había subestimado la labor docente. Yo pensé que era muy fácil y sobre todo de las maestras de preescolar. Ay, ¿qué tanto puede ser? No, vaya que me había equivocado. Pero yo tenía un compromiso con esas familias, con esos niños, con las 2 chicas que había contratado para que me ayudaran, con el contrato de renta, de arrendamiento de esa casita que había acondicionado como escuela. Y me dije, no me queda de otra, me tengo que esperar por lo menos un año para cumplir el compromiso. Y al término de ese año aviento todo esto y me regreso a mi casa con mis hijos. Y bueno, eso fue hace 21 años y aquí sigo. Quiero decirles que si bien descubrir la pasión docente fue el accidente, la decisión de abrazarla, eso ya fue otra cosa. Eso ya fue una decisión personal, abrazar la profesión docente. A eso me he dedicado desde los últimos 21 años y creo que fue el accidente más feliz de mi vida. A mí me gusta decir que soy una mamá que se convirtió en maestra. Hay quienes dicen en realidad que todavía soy una ama de casa jugando a la escuelita. Cualquiera que ésta sea, vaya que me he divertido en este juego. Y espero seguir todavía aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, Elisa. Y como dijo un personaje histórico de nuestro país, aquí estoy y aquí me quedo. Ya llegaste a la educación y aquí te vas a quedar. Aprovecho para saludar. Tenemos una profe de Bolivia. Tenemos a la profe Yurida. Un gran saludo, Yurida García. Tenemos del Colegio Ricaurte. Les envían felicitaciones de los colegios de la localidad Cuarta de Bosa, de Engativá, de Envigado, de Antioquia. Aquí están maravillados con esas historias. Así que bueno, miren, hay de todo tipo de relaciones como llegamos a la escuela. Me hiciste acordar que mi primera sesión de trabajo también fue así, por allá con un preescolar y me ponía a pensar mucho si de verdad ese era el camino. Y miren, aquí estamos felices generando transformación. Liceo Mercedes Nariño, desde Tenjo, tenemos muchísimo público. Bueno, voy con la segunda pregunta antes de la obligatoria, que ya saben cuál es, de nuestros temas de pandemia. La segunda pregunta es muy importante para nosotros porque es pensarnos la educación del siglo XXI. Hay muchos autores que trabajan el tema de la educación para el siglo XXI. Noah Harari, que ha trabajado el tema de, recuerden el libro 21 lecciones para el siglo XXI. También hay varios, pero me encanta este porque nos da unos tips de lo que necesitamos. Cada uno, es un placer para mí contarles que estos maestros que tienen aquí el día de hoy han estado en Dubái, en Abu Dhabi y en Qudwa, en diferentes foros mundiales, foros internacionales. Entonces ha habido una perspectiva de lo que es la educación. ¿Cómo ven ustedes, qué tips ven que son esenciales para pensarnos una educación en este panorama, en el siglo XXI, que no es la misma la que recibimos nosotros, la que recibieron nuestros padres y la que nosotros estamos impartiendo y la que los ciudadanos de esta nueva generación, y como menciona nuestra alcaldesa, el contrato social, que es lo que veremos a 18 años como resultado de lo que hagamos, nos debe dar, qué herramienta nos debe dar, cómo debemos pensarnos y esos tips de esa nueva educación. Entonces, a nuestro profe, gran profe chileno, Eligio Salamanca, por favor, ¿cómo ves esa educación para el siglo XXI? Mira, esta pandemia me ha hecho pensar que tal vez sea el mejor instrumento de evaluación estandarizado que hemos tenido hasta ahora, el más objetivo y completo de los sistemas educativos en el mundo. Y los resultados que está indicando esta pandemia en cuanto a necesidades, dificultades, desafíos que estamos experimentando hoy, son, digamos, o deberían ser la base para rediseñar o repensar la educación que viene a futuro. Creo que la educación, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, estaba atravesando por una crisis de significado y de sentido. Podemos preguntarnos qué estábamos enseñando, qué estamos enseñando
y para qué estábamos enseñando, y si esas respuestas son concordantes con la satisfacción de las necesidades que estamos experimentando hoy, en esta situación que podría repetirse en el futuro. Entonces, creo que aquí me aparecen algunos desafíos que son tal vez un poco evidentes, como decía. Creo que hay que dar un paso a la incorporación de la educación socioemocional y medioambiental en el currículum escolar. Tú sabes muy bien de eso, Alex. La educación es un proceso que tiende al desarrollo integral de las personas para que puedan desenvolverse, ya sea en su medio local como a nivel global. Entonces, hay alguna anécdota que me ocurrió hace unos días, es que tratando de trabajar con los estudiantes a distancia sobre operaciones aritméticas y resolución de problemas, me doy cuenta que ellos no saben cuánto cuesta un kilo de azúcar o un litro de aceite. Y eso nos indica que la educación tiene algunas fallas en lo que estamos desarrollando. Entonces, esto me incorpora un segundo desafío, que es transformar las instituciones educacionales, las escuelas, liceos, universidades, para transitar de escolarizar o instruir hacia una verdadera educación. Y en este sentido, creo que de tanto tratar de conocer y dominar las competencias globales, incluso de la tecnología, nos hemos olvidado de conocernos siquiera nosotros mismos, más aún los estudiantes, enseñarles a conocerse, enseñarles a desenvolverse con otros, enseñarles creatividad, resolución de problemas en general, tener un pensamiento más crítico. Mira qué importante hoy día una habilidad socioemocional, por ejemplo, de la empatía, la convivencia social, la autogestión. Y en este mismo sentido de evitar escolarizar, quedarse solamente hasta ahí, conversé una vez con Raúl Cadillo también, que él es experto en esto, y le decía, mira, lo que se convierte en un gran riesgo es cuando la educación de las tecnologías se queda en simular algo en un ambiente como artificial. Un niño puede, por ejemplo, limpiar un lago en forma virtual, pero cuando tiene que limpiar el patio de su escuela no se da cuenta que está sucio ni quiere hacerlo. Entonces, a eso me refiero, que cuando la educación debe ser quizás más práctica. Y que si la habilidad no se practica, se arriesga a ser solo un conocimiento de una operación o una fórmula, un conocimiento que está lleno de eso, la escuela tradicional. Y lo tercero, el tercer desafío, que tiene mucho que ver con estas dos situaciones que he mencionado antes, me parece que la educación de contexto tiene que ser relevante. Es decir, es importantísimo que la educación nos enseñe o que nos ayude a resolver los problemas locales y conocer el ambiente cercano y la contingencia que se está ocurriendo en el entorno cercano, para que eso nos permita transformarse en una base para desarrollar conocimiento más global. Donde yo trabajo, los habitantes mapuches quiere decir gente de la tierra. Y creo que eso me ha enseñado a tener siempre los pies puestos sobre la tierra, como decimos acá, para educar, ojalá, lo más práctico, lo más cercano, lo más pertinente y significativo posible a los estudiantes. Muchísimas gracias, Eligio. Qué importante lo que resaltas allí. Sí, en la cotidianidad, en la escuela, vivimos una serie de emociones, de sensaciones, pero la escuela no nos da herramientas ni para nuestros estudiantes ni para nosotros mismos. Qué importantes esos desafíos que planteas allí. Muchísimas gracias. Los mapuches, la gente de la tierra, ellos nos enseñan muchísimo. Y aquí tenemos nuestras culturas ancestrales, la cultura muisca. Hacia arriba, un saludo para la Guajira, que están conectados aquí. Allí están una comunidad que tiene su lenguaje muy particular, que es el guayunaiki. Y bueno, un saludo para todos y todas. Se está conectando muchísima gente en sala. Estamos en cupo total, 511 participantes, y afuera Facebook Live
también tenemos muchísimos maestros y maestras interesadísimos. Bien, entonces ahora vamos con nuestra gran maestra Inés Bulacio de Argentina, con esa misma pregunta de esos desafíos para esa educación del siglo XXI. Entonces, te escuchamos, Inés. Bien, bueno, yo pienso que es importantísimo que desde la escuela gestemos una sociedad inclusiva donde se respete la diversidad y la singularidad de nuestros alumnos. Sabemos que los grupos más vulnerables, ya sean los niños con un nivel socioeconómico desfavorable, niños con una situación de enfermedad o con familias donde hay violencia, son los que más sufren, y realmente tenemos que apuntar, sobre todo los docentes, pero toda la sociedad en sí, en tomar este desafío y esta aposta de poder ver a esos grupos invisibles, ¿no? Los niños que más vulnerabilidad atraviesan. Entonces, en este enfoque es muy importante que los docentes podamos diseñar propuestas pedagógicas que permitan la inclusión, que permitan visibilizarse, cada uno desde sus posibilidades. Hay que enfocarse en, uno ha leído a lo largo de tantos años lo que es la inteligencia emocional, lee mucho, pero a veces se practica poco. Entonces, pensar en proyectos que sean colaborativos, que apunte a la ciudadanía global, respetando la diversidad, y donde realmente cada alumno desde su potencial pueda demostrar lo que puede, y para eso estamos los docentes, para acompañarlos en donde también ellos necesitan fortalecerse. Entonces, yo creo que, como dijo Eligio, lo socioemocional es fundamental, porque para saber lo que los niños, los alumnos necesitan, tenemos que primero los docentes desarrollar habilidades socioemocionales para después descubrir y capturar lo que se necesita y que globalmente podamos fortalecerlos como grupos. Por eso es importantísimo que podamos generar un espacio con esta confianza y esta empatía que tiene que ser un ida y vuelta, un feedback, donde los niños se sientan valorados, escuchados, y creo que los proyectos colaborativos, donde también las tecnologías son una herramienta, no un medio, como decía Juan, una herramienta que nos sirva a los docentes para que pueda hacerse un uso creativo del conocimiento, que puedan desplegar habilidades y siempre puesto nuestra mirada en los procesos cognitivos de los alumnos, para luego sí, desarrollar todo lo que sea otro tipo de competencias y habilidades, que bueno, la unión de la tecnología, pero por sobre todas las cosas, en primer plano, los aspectos socioemocionales, saber qué es lo que el niño y la familia necesitan. Muchísimas gracias, Inés. Qué maravilla. Sí, la educación debe buscar eso, visibilizar a los invisibles, porque a veces creemos que debe ser homogénea, que eso es como un recetario para todo el mundo, y no, partimos de las particularidades, y creo que eso es lo maravilloso de cada uno de ustedes y de cada uno de los maestros y maestras que están conectados en este momento, y es eso, que han trabajado desde la particularidad y han roto el molde. Eso es súper importante, el pensamiento divergente. Muy bien, voy con el profe Juan Raúl Cadillo, un gran maestro de Perú, con esa misma pregunta, esos desafíos para el siglo XXI desde la educación. ¿Cuáles son, Juan Raúl? Gracias, Alex. Quería enviarte a todos también. En realidad yo estoy retransmitiendo por Facebook y hay muchos maestros peruanos que están emocionados de poder verlos a todos ustedes. Un saludo también para todos los maestros de Colombia, desde mi región, que es Ancash, y ellos están muy contentos. A la vez tratan también de compartir, ¿no? Yo veía el desafío en la medida de tres elementos, como un triángulo. El primero está que la escuela tiene un deber, el deber de formar, de formar estos ciudadanos que deben responder a los desafíos, pero también a la vez la sociedad nos ha colocado en un punto relativamente complicado, porque todos los medios sociales, las redes sociales, hablan mucho de la felicidad, de la posibilidad en esta época donde hay mucha abundancia de poder realmente desenvolvernos todas nuestras capacidades, toda nuestra inteligencia para poder realmente ser felices. Pero el otro elemento es la propia realidad, donde nos damos cuenta que la realidad, ni bien cumplimos los deberes,
y a veces no podemos ser felices. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio que permita a la escuela reducir esas brechas de tal manera que podamos responder a las necesidades de nuestra sociedad. Lamentablemente, a lo largo de Latinoamérica, lo que he podido observar es que existen colegios muy buenos, pero también a la vez existen colegios muy deficientes o con múltiples necesidades. Entonces, el gran desafío educativo para mí es reducir las brechas y las diferencias entre las escuelas. Y eso implica fundamentalmente, o el primer punto es tener maestros con vocación, que casi todos lo tienen, pero el otro es información. Y el otro elemento que yo aprendí es que a veces los maestros estamos muy solos en nuestras aulas. Este carácter todavía individualista que nos maneja hace que no sepamos, o se va rompiendo a través de esta pandemia, a través del uso de estas nuevas tecnologías, de poder compartir, de poder colaborar. Si yo no hubiese recibido la ayuda de mi familia para poder ser maestro en ese momento donde me ponía a llorar cuando veía que mis estudiantes no aprendían, si ellos no me hubiesen ayudado, yo de repente hubiese abandonado la carrera. Entonces, lo relevante acá es que a través de estos medios sociales nosotros tenemos que construir una escuela mucho más abierta, mucho más colaborativa, donde podamos ver las experiencias de todos, tal como estamos haciendo en este momento, donde tengamos esa capacidad de dar lo que sabemos y de también saber recibir las críticas y también saber recibir el conocimiento. El otro elemento que pienso que es relevante es reducir el hambre. Nosotros, por lo menos en mi país, vemos que hay muchos niños que tienen hambre, que están desnutridos. Entonces, con un capital humano que viene con múltiples dificultades, entonces, por más que tengas las mejores estrategias, siempre vas a tener dificultades y vas a tener muchas barreras. Entonces, el gran desafío para el Perú, y pienso también que para muchos sitios de Latinoamérica, es preparar a ese ser humano para que entre con esas capacidades para poder aprender. El otro elemento que a mí me parece es que a veces pensamos que lo que está afuera es mejor. ¿En qué sentido? En que todos vemos infraestructuras enormes, pero lo que no nos damos cuenta es que si nos proveyeran de los recursos necesarios, nosotros como maestros, con nuestros estudiantes, tenemos la capacidad de construir metodologías, construir instrumentos, construir material didáctico que responda a nuestras necesidades y no responda a las necesidades de aquellos que piensan de repente en una educación totalmente lejana. Y esto implica al momento de construir, pues, desarrollar la autonomía del estudiante, que es un elemento clave, y que nos damos cuenta que si no hay esa autonomía, lamentablemente la educación a distancia no puede funcionar, porque el padre familiar no puede estar todo el día apoyando a su niño o a su niña, y también en el caso del adolescente tiene que tomar responsabilidades de su trabajo. Y también pienso que es importante pues desarrollar el ámbito cooperativo. Este ámbito cooperativo que es colaborativo, es decir, existen muchos maestros como Elisa, como Eligio, como Inés, que se están conectando. Entonces, nosotros como maestros tenemos que aprender a conectarnos con otros maestros. Y si aprendemos a conectarnos con nuestros maestros, entonces vamos a tener la capacidad de enseñar a nuestros niños, que ese es el elemento del siglo XXI que permite que muchas sociedades, a través de la colaboración, de compartir metas, se retan y realmente pueden satisfacer y lograr resolver muchos problemas. Muchísimas gracias, Juan. Te han enviado muchas saludes. Tenemos profesores, tenemos maestros y maestras de Perú conectados de diferentes regiones. Entonces, te están enviando un saludo muy especial y lo mismo a todos los panelistas. Qué maravillosas intervenciones desde Ibagué, desde el Colegio Rojas Pinilla, desde la localidad Cuarta. No alcanzo a leerlas todas, pero están súper interesados en este tema y conmovidos y apasionados. Vamos a finalizar esta segunda pregunta con la profesora Elisa Guerra y es esa misma, luego vamos a hacer la tercera, que esa es la obligatoria que creo, y aquí me la están reforzando muchísimo porque nos genera bastante inquietud, pero voy con la maestra Elisa Guerra respecto a esos tips para esa educación del siglo XXI. Gracias, Alexander. Bueno, yo no quiero ser repetitiva con lo que ya dijeron mis amigos, los demás panelistas. Yo creo que los retos de la educación del siglo XXI, en realidad, si nos ponemos a pensar, son los mismos que había antes y que seguirá habiendo después de la pandemia. Si acaso, pues serán exacerbados por la pandemia. Y podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la equidad e inclusión educativa, que ya se mencionó.
los currículos obsoletos o poco relevantes, que también ya se mencionó, el acceso a las herramientas tecnológicas, la revalorización de la profesión docente, la pobreza del aprendizaje, que a lo mejor lo hemos dicho implícitamente, pero es un término real que utiliza el Banco Mundial, la UNESCO y algunas otras organizaciones internacionales, y que se refiere a que nunca como antes, nunca como ahora, tenemos niños en las aulas. Sin embargo, los niños no están aprendiendo lo que necesitan aprender, a pesar de estar ya en las escuelas. Y por mencionarles un ejemplo, según el Banco Mundial y la UNESCO, el 50% de los niños de 10 años en nuestra región, en Latinoamérica, no tiene el nivel básico de comprensión lectora. El 50% de niños de 10 años. Ahora, si uno dice, bueno, 10 años, todavía les falta un poco más de la educación básica. Bueno, a los 15 años, según PISA, la OCDE publicó los resultados apenas en diciembre del 2019, en la antesala de la pandemia. Bueno, lo mismo, los muchachos de 15 años, la mitad no tienen las herramientas básicas de lectura para comprender un texto. Ahora imagínense ustedes, queremos pedirles que sean aprendientes de toda la vida o que sean siquiera aprendientes durante la pandemia, ¿cómo? Con niveles de lectura tan limitados. Y que quede bien en claro que esto no es culpa de los niños. La mitad de los niños es demasiado. Tiene que ser algo que viene inherentemente de cómo estamos abordando este tema tan importante como es la lectura. Ahora, a todo esto lo que les quiero decir es que la pandemia lo que vino a hacer fue a restregarnos en la cara todo lo que ya sabíamos antes, que es tiempo de reconstruir nuestra escuela. Y para reconstruir hay que reimaginarla, pero reimaginar la educación implica, primero que nada, ser capaces de dar una mirada honesta, humilde y muy valiente a nuestra labor docente. Honesta, ¿saben por qué? Porque cuesta mucho trabajo reconocer que mucho de lo que hacemos en nuestras aulas y a través de los sistemas educativos no es necesariamente lo mejor para nuestros niños y jóvenes. Humilde, porque ciertamente no tenemos las respuestas para todos los problemas. Y valiente porque innovar no es fácil. Existe este temor a equivocarnos, a empeorar las cosas o incluso a ser criticados. Pero no nos queda de otra porque es inaceptable que debido a la costumbre, a la ignorancia, por comodidad o hasta por falta de imaginación, sigamos todavía haciendo las cosas que no funcionan. En este contexto que estamos viviendo, maestros, no podemos dejar de preguntarnos si los vicios arraigados de nuestros modelos educativos arcaicos dificultaron en vez de facilitar el aprendizaje a distancia. Pero por otro lado, fue precisamente en este contexto, en el contexto de la pandemia, que muchos por fin nos atrevimos a imaginar y a comenzar a recrear una escuela diferente. Por esta necesidad abrupta que nos llegó de la noche a la mañana de modificar nuestros esquemas educativos y que también nos ayudó a acelerar estos procesos de innovación que llevaban muchos años o atorados o moviéndose, pero muy lentamente. Esta sacudidota que nos dio el COVID-19, yo me imagino que es como si hubiera venido a resquebrajar, ¿no? A agrietar nuestros sistemas educativos y a través de esas grietas pudimos vislumbrar un espacio accidental quizá, pero flexible, donde pudieran florecer la innovación y el trabajo colaborativo. Creo yo que lo que sigue ahora es que el verdadero liderazgo de las autoridades educativas ahora y en la pospandemia se va a definir en muy buena parte, maestros, porque estas autoridades no solamente permitan, sino que favorezcan que los docentes, nosotros, estos ingenieros pedagógicos tan subvalorados, podamos reinventarnos y recrear en conjunto con las familias y la sociedad la escuela que queremos para nuestros hijos. Muchísimas gracias, Eli. Muy valiosos cada uno de esos aportes y es ponernos a pensar también que era necesario reinventar la educación como tal. Digamos, no utilizamos el término reinventar, pero sí que nosotros saliéramos casi de la zona de confort en donde estábamos y tuviésemos que poner esa escuela en otro nivel. Y hay algo muy real. Esta pandemia ha dejado claro
enormes desigualdades, por lo menos aquí en Colombia. Yo imagino que también pasará allá en sus países, esa va a ser la siguiente pregunta, pero aquí se nos puso de manifiesto los que tienen, los que no tienen, los que están intentando solucionar, y que uno creería que la educación como el agua debe ser para todo el mundo, pero en la realidad no está siendo así. Entonces voy con la tercera pregunta, que ese es tema obligatorio de este chat, esa es candente, y por favor, con toda la libertad, nosotros como Instituto de Investigación tenemos un lugar, y es que hacemos investigación para profes. Así que con toda la tranquilidad, ustedes no se limiten a dar sus apreciaciones, eso es lo que necesitamos, muy, díganlo, muy desde su sentir, desde su quehacer. Yo he tenido la oportunidad de interlocutar con ustedes porque son grandes amigos y conocer la realidad, que es la misma a veces, y que resultamos nosotros casi que dependiendo de unas decisiones que muchas veces no conocen la realidad educativa, pero que ahí como poder decisorio a nivel mundial, y los profes terminan tratando de ajustarse, y no debe ser así, porque esto es un proceso muy personal. Entonces voy con esa tercera pregunta y les voy a dar unas preguntitas extras que me están haciendo ya para cada uno de ustedes. La tercera pregunta es educación, la obligatoria. Esta educación en los tiempos del COVID. Aquí estamos en una reflexión porque por un lado están saliendo unas directrices de que los niños y las niñas deben volver a la escuela, ¿sí? Por un lado sale esto. Por el otro, los maestros sabemos que hay unas condiciones que deberían darse para que eso fuese verdad. Por otro lado, entonces, sabemos que está el virus y que es exponer también a la población. Pero bueno, yo quiero saber, y sé que el público quiere saber con esta pregunta, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué piensan ustedes eso de que los niños vuelvan a las escuelas? Uno, ¿cómo lo están viviendo en sus países? ¿Sí? Y el otro es, bueno, ¿y cuál es su perspectiva? ¿Cuál es el deber ser? ¿Sí? Porque ustedes son básicamente, Eli es la representación de México, Juan Raúl la representación de Perú, Eligio la representación de Chile, e Inés la representación de Argentina, ¿sí? Entonces, cada una de sus voces son muy valiosas porque es el mensaje de lo que recogen muchos maestros. Entonces, por favor, voy a pedirles esa pregunta con toda la tranquilidad. Entonces, Eligio, vamos con esa respuesta a esas preguntas tan minuciosas que te estamos haciendo. ¿Y cómo se la están viviendo? Porque aquí una cosa es la ciudad y otra cosa es la zona rural. Aquí todo el mundo cree que hay conectividad, pero nosotros sabemos que no, hay niños que no, y en las zonas rurales la diferencia es enorme. Entonces, Eligio, por favor, cuéntanos tus apreciaciones sobre esa pregunta. Es similar a lo que tú estabas comentando acá en Chile. Mira, acá tenemos un sistema educacional muy disgregado. Acá hay escuelas particulares pagadas, escuelas particulares subvencionadas con recursos del Estado y escuelas totalmente subvencionadas. Y así se estratifican también de acuerdo a la situación socioeconómica de los estudiantes que asisten a cada una de ellas. La escuela mía de la última, de la subvencionada completa. Entonces, claro, se ha visto reflejada esta brecha digital, esta brecha de competencias o de condiciones que tienen o facilidades que tienen ciertos estudiantes y otros que no tienen. Algunas escuelas están trabajando a distancia, en forma remota, como si nada hubiera ocurrido casi, y otras escuelas estamos intentando hacer lo que podemos, y hay algunas que simplemente es mucho más difícil hacer eso. Entonces, de momento el ministerio está empeñado en volver a clases agosto, septiembre, igual que ustedes, y eso ha venido ocurriendo desde marzo. A nosotros nos adelantaron las vacaciones de invierno, que normalmente son acá en julio, las adelantaron para abril, en ese tiempo previo, para no perder clases, entre comillas. Pero eso, como les digo, de acuerdo a la evolución que ha ido teniendo la pandemia y los contagiados y los fallecidos, se ha ido dilatando. Ahora, mi opinión particular es, no podemos quedarnos con lo que nos gustaría tener, como decía Raúl hace un rato. No podemos pretender tener recursos tecnológicos o posibilidad de dar clases a distancia porque no las tenemos.
Entonces creo que es importante acá recurrir a lo que mencioné antes de educación de contexto, con los recursos que tenemos, y aprovecho dar un saludo a mis colegas de la escuela que están ahí también, algunos, y de acá de la comuna de Pucón, saben qué estamos haciendo. Estamos imprimiendo algunos materiales gráficos, guías de aprendizaje y llevándolas a los domicilios, tomando todos los resguardos y los riesgos que eso reviste, pero además tratando de motivar mucho a las familias, porque nosotros quedamos como aislados de los estudiantes y necesitamos estos interlocutores que son los tutores o los padres, y es muy necesario entonces motivar a ellos, darles sentido a lo que estamos haciendo, que ellos capten que es importante que estén aprendiendo sus niños, y de esa manera poder llegar a los estudiantes. De manera que lo más difícil creo que ha sido que la comunicación y el acompañamiento pedagógico que estamos realizando se está haciendo en forma indirecta. Y nosotros como profesores estamos también, creo, aprendiendo a enseñar en este contexto, inventando y reinventando estrategias, probando, experimentando algunas. Y creo que ha sido muy importante también la conexión que hemos tenido con otros profesores para ir conociendo estrategias, experiencias, y creo que es como el camino de lo que se requiere en estos tiempos en que necesitamos llegar a los estudiantes. Muchísimas gracias, Eligio. Te están mandando unas saludos muy especiales desde las escuelas de Chile. Aquí ya hay varios maestros conectados. Vamos a hacer el cambio de intérprete, por favor. Que ella necesita también su descanso, porque ustedes saben que estar al ritmo de nuestro lenguaje oral desde lo kinético es un proceso mucho más complejo. Y bien, mire, estábamos hablando de la conectividad, y habíamos tenido también un problema de conectividad con nuestra maestra Inés Bulacio de Argentina, pero ya solucionado afortunadamente. Entonces, Inés, aquí me han hecho varias preguntas. Esta es la relativa al COVID. Me han preguntado también en la escuela hospitalaria cómo están trabajando en este momento con el tema del virus, cuáles son esos desafíos de las escuelas hospitalarias también, pero particularmente yo quiero saber, como muchos de los maestros y maestras de Colombia, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué ha sucedido en tu país con el tema del COVID, del llegar a la escuela? Porque como nos decía Ligio, hay muchas directrices en donde se está diciendo que hay que llegar en agosto, en septiembre, pero no hay como una ruta clara de cómo hacerlo. Entonces, queremos con toda tranquilidad, toda la honestidad, tu apreciación sobre el tema. ¿Cómo ves este proceso de llegar a las escuelas nuevamente con todo lo del COVID? ¿Cómo se está dando en Argentina? ¿Cuál es tu perspectiva? Bien, primero, perdón que por esto de la conectividad me perdí todo lo que dijo Eligio, porque recién pude conectar y gracias a Dios que tenía el plan B, una segunda computadora, así que en la segunda pude. Me perdí lo anterior, pero bueno, por un lado lo que está sucediendo en Argentina, que estamos en plena etapa del pico de la curva, donde día a día se van presentando nuevos casos. No hay colegio, no hay escuela y no hay un panorama como para que en los próximos 2 meses esté iniciándose las clases. Si bien en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están los picos y los contagios más elevados, en el resto de la Argentina hay muchos casos también, entonces tal vez lo que piensen es, de acuerdo a la fase por la que estamos atravesando, aquellas localidades o provincias que estén ya en una fase 3 o fase 4, pueda pensarse que tal vez en agosto puedan empezar las clases. Ahora vamos a ingresar en la segunda quincena de julio en el receso escolar invernal, entonces eso va a dar un poco de respiro para ver para dónde vamos. Pero en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la verdad que todavía se ve que va a faltar, porque además hay que pensar en las normas de bioseguridad que tenemos que tener,
cómo es el traslado, porque también el transporte público es un foco de mucho contagio. Entonces, quieren que el regreso desde el Ministerio de Educación y desde nuestro país, quieren que el regreso sea organizado y escalonado. Se está viendo lo que está sucediendo en los países que ya avanzaron y dieron un paso más adelante. Entonces, bueno, están tomando desde esa información que reciben como para ver, pero todo es como en prueba piloto, están viendo. Iba a comenzar en la provincia de Jujuy, que está bien al norte de la Argentina, estaban por empezar las clases, pero aparecieron nuevos casos y volvimos, estamos yendo y volviendo al fase 2, fase 1, por ahora estamos en eso, probando. O sea que no veo que en estos dos primeros, o sea, por lo menos junio, julio, y vemos qué parte de agosto empiecen. Y lo que yo quisiera comentar, que por ahí les resulta interesante, nosotros como docentes, como maestros hospitalarios, tenemos nuestra pedagogía hospitalaria, que el otro día leyendo a un pedagogo muy conocido en Argentina que se llama Axel Rivas, él hablaba que estamos atravesando la pedagogía de la excepción. Y acá estamos en la pedagogía hospitalaria, es esta pedagogía de la excepción, ¿no? Estamos en una situación donde yo creo que el foco para volver lo tenemos que poner en el presente, ¿no? Cómo ahora, con lo que tenemos, podemos forjar y sostener a los alumnos y a las familias para que cuando regresemos estén preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados sin aturdir a los niños con los contenidos? ¿Se me escucha, no? ¿O me quedé otra vez porque me aparece como que tengo baja conectividad? Perfecto, Inés, tranquila, se te escucha perfecto. Por ejemplo, acá, y yo he leído en otras partes del mundo, pero por ejemplo acá en Argentina se focalizó mucho en dar los contenidos y aturdir a los niños con demasiadas tareas. Lo veo en mis sobrinos y en un entorno cercano. Y como maestra hospitalaria y domiciliaria, es importante que hagamos tengamos un currículum flexible, acomodando los contenidos curriculares a la necesidad concreta del niño y la familia. Si nosotros aturdimos y dejamos a los alumnos no sé, como con un nivel de ansiedad y de angustia porque no pueden terminar las tareas, van a regresar con más estrés y más angustia. Entonces, lo que estamos viviendo, que hay familiares cercanos o conocidos que están ahora también contagiándose, ese clima de incertidumbre, de miedo, se está viviendo en las familias. Entonces tenemos que primero pensar en acomodarnos, en sostenernos, en tratar de emocionalmente estar aptos todos como para, a partir de ahí, pensar en un aprendizaje y tomar las cosas cotidianas, ¿no? Como un proyecto colaborativo que intervenga el papá, el hermano, de cosas que tienen elementos cercanos a ellos, pueda ser útil para seguir aprendiendo, ¿no? No es necesario que veamos todos los contenidos completos, sino los contenidos que realmente sean relevantes y significativos, que puedan los niños seguir aprendiendo como los nenes de las escuelas hospitalarias, que más allá de la adversidad, nosotros los maestros los preparamos para reinsertarse a la escuela de origen. Y reinsertarse a la escuela de origen significa esto, que aprendan, darles contenidos y que luego puedan ponerlos a la práctica cuando ya estén preparados. Yo creo que no tenemos que tener miedo a cómo volvemos si nosotros desde el presente los estamos forjando. Listo, muchísimas gracias, Inés. Y vamos con Juan Raúl Cabello, saludando aquí a los profes de Ciudad Bolívar, del Colegio Paraíso, del Gimnasio Santa Cruz. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos a alguna de las preguntas. De una vez aprovechando, Juan Raúl, una de las preguntas del chat tenía relación con qué se puede hacer. Digamos que no es que tengas la solución, pero digamos desde la experiencia tuya, ¿qué se puede hacer con los problemas que hay de conectividad, que no todos los niños y niñas tienen conectividad? ¿Qué estrategias se pueden incorporar para tener en cuenta en la educación? Bueno, además de todo el tema de pandemia que te estamos preguntando. Bueno, en el Perú iniciamos desde el Ministerio de Educación tres elementos de una estrategia que denominamos Aprendo en Casa.
La primera es trabajar primero en el espacio virtual, para los que todos tenían conectividad. Lo segundo era producir programas de televisión y programas de radio. Creo que en varios países ha sido similar. Donde se ha notado es que cerca del 60 o 70% va para la televisión, que es el medio que posibilita un mayor alcance. El otro elemento es que hemos ido descubriendo que el WhatsApp prácticamente es el 90%, si no es más, de la posibilidad de conectividad entre los profesores y los estudiantes mediado por los padres de familia. A la vez también en el Perú tenemos una gran fragilidad con respecto a la conectividad, pero los maestros han encontrado determinados medios, por ejemplo hay algunos que como estaba contando Eligio, han impreso sus materiales y han buscado los medios para que los padres de familia puedan recoger o llevar los materiales hacia los niños. La otra herramienta que hemos visto que se ha ido utilizando es que se han ido conectando a las radios comunales. Entonces, el aspecto de poder trabajar a través de las radios comunales ha sido un gran avance. Y como contaba Inés, también acá creo que vamos compartiendo muchas experiencias, es que hay proyectos ya de muchos profesores de poder involucrar a toda la familia en proyectos que son mucho más divertidos, ¿no? Para lograr efectivamente, no estamos preocupados en la cantidad de contenido que tenemos que distribuir, sino en la calidad y en la oportunidad de poder que los niños se expresen, para que vayan formando este sentido de colaborar dentro de la familia, para que vayan estableciendo rutinas. Y había una vez, o contándoles un poco en otra actividad que nosotros tuvimos, es que una maestra preguntaba, ¿no? Me preguntaba a mí qué puedo hacer con respecto, si no tengo ningún medio, o sea, si no llega la radio, si no llega la televisión, si no llega el internet, no hay forma de comunicarme, ¿no? Entonces, en realidad es complicado, pero ha habido maestros que efectivamente se han ido a vivir a sus comunidades. Y esa es la única solución, ¿no? Si eso quiere decir que hemos regresado al siglo XIX o siglo XVIII, donde la comunicación tenía que ser presencial. Y yo rescato, como en muchos sitios, que hay maestros que respetando las normas, que viven en las comunidades, que dictan clase casa por casa, con un distanciamiento que nosotros sabemos que es de hasta de 2 metros. Hay varios profesores que van enseñando casa por casa, pero sabemos muy bien que esto es muy complicado. Pero algunos maestros han tomado esa iniciativa. Respecto a volver a las aulas, ya hay un decreto supremo acá, una resolución ministerial de poder volver en más de 1.200 escuelas en la parte rural que justamente no tienen esta conectividad, de que los maestros regresen a las escuelas. Y se ha armado un gran debate. En realidad es muy complejo porque muchos de los maestros no viven en las comunidades y el inicio escolar se dio antes de que incluso los maestros pudieran desplazarse a sus centros educativos. Entonces, yo pienso particularmente que es complicado que realmente de esos 1.200 escuelas que se piensa, en realidad van a ir 50 o 100 colegios, ¿no? Que son los más aislados y de repente donde el maestro vive puntualmente. Con respecto a la posibilidad de superar estos elementos o que todos los maestros vuelvan, yo francamente veo que más bien deberíamos mentalizarnos ya para empezar un 2021 de la mejor manera, ¿no? Este 2020 ya hay que pasarlo con todo lo que podemos, tratar de solventar con lo que tenemos, muchos de esos elementos tecnológicos, e ir pensando cómo cuando ya volvamos con los estudiantes, si esta situación se repite, porque hay muchos pronósticos de que de repente aparezca otro virus y algo en el camino suceda, de realmente desarrollar autonomía en nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que tenemos que centrarnos para el 2021 es y debatir y compartir es cómo desarrollamos esa autonomía para que el estudiante pueda liderar su aprendizaje. Muchísimas gracias, Juan Raúl. Elisa, la misma pregunta para ti, pero además anexémosle que uno de los participantes leyó tu libro en el que participaste con los otros Global Teacher Prize, el de la cuarta revolución. Entonces, también preguntaba que si esto justamente es parte de esa cuarta revolución, además del marco de todas las otras inquietudes que tenemos con el tema del COVID. Entonces, Elisa,
Te escuchamos. Gracias, Alexander. Por supuesto que ya estamos en el barco de la cuarta revolución industrial. Desde antes de la pandemia lo estábamos. Y si acaso la pandemia lo que ha hecho es pues hacernos darnos más cuenta. Pero ya toda esta dialéctica entre que la tecnología, la educación, que tanto sí, que tanto no, y que queramos o no, estamos ya inmersos en este mundo donde la tecnología juega ya un papel primordial. Ya lo estábamos desde antes de la pandemia. Ahora nos hemos venido a dar cuenta, obviamente, de todo lo que eso implica y de las dificultades que estamos enfrentando muchos de nosotros. Pero sí, por supuesto que ya estamos en la cuarta revolución industrial. Y estos tiempos, pues nosotros acá en México los hemos pasado como todos mis compañeros, con incertidumbre, como todos, pero yo personalmente quisiera decirles que también los veo con optimismo y con esperanza. Yo no quisiera, maestros, que nos subiéramos al barco de decir qué barbaridad, es el fin del mundo, vamos a perder un montón de cosas, ya perdimos quién sabe cuántos aprendizajes. Por supuesto que va a haber muchas pérdidas, pero también hubo ganancias y seguirá habiendo ganancias. Esos otros aprendizajes que también valen mucho la pena y que no son necesariamente académicos, se han potenciado de una manera increíble. Y esto todavía no se acaba, por supuesto, y no sabemos en realidad cuándo y en qué condiciones vamos a poder regresar a nuestras escuelas. Les cuento, aquí en México, oficialmente vamos a cerrar el ciclo escolar mañana viernes. Yo ayer tuve mi última clase con mis estudiantes, igual así a través de la virtualidad. Supuestamente tenemos como fecha de regreso el 10 de agosto para 2 semanas de recuperación académica, lo que podamos lograr. Y estaríamos comenzando el ciclo escolar pues a entre mediados finales de agosto, después de estas primeras 2 semanas de recuperación. Pero la verdad es que no sabemos si siga pasando el tiempo y de pronto nos digan que no vamos a poder regresar. Y por otro lado, vamos a suponer que las autoridades nos digan que ya podemos regresar, que ya es momento de regresar. ¿Y qué va a pasar? Seguramente ustedes se han preguntado, ¿qué va a pasar si, como muchos sospechan, algunos gobiernos comienzan a abrir actividades por temor a los daños económicos, pero como todavía no estamos listos desde un punto de vista de salud para volver a las escuelas? ¿Qué va a pasar con los papás que no quieren enviar a sus hijos a la escuela todavía? Y si las autoridades educativas nos dicen los niños ya tienen que estar presentes en la escuela. Nosotros, nuestra escuela específicamente, que es una escuela pequeñita de 200 alumnos, una escuela privada en Aguascalientes y bueno, otras escuelas también que son parte de nuestra red, pues nos estamos preparando para, en caso necesario, continuar con el modelo a distancia. No es lo ideal, por supuesto, pero es muy posible que por un tiempo sea la opción más segura. Algunas instituciones alrededor del mundo ya están tomando esta ruta de manera definitiva para evitar tener que tomar decisiones apresuradas y tener que improvisar una vez más. Por ejemplo, la Escuela de Graduados de la Educación de Harvard, de graduados en educación de la Universidad de Harvard, anunció hace unos días, como 10 días más o menos, que el próximo ciclo escolar, empezando en otoño, todos sus programas van a ser completamente virtuales. Nosotros quisiéramos poder hacer lo mismo, ir tomando decisiones, ir teniendo opciones y alternativas para los padres, pero ¿qué va a pasar si las autoridades no nos permiten ofrecer esas alternativas a los papás? Es algo que nosotros todavía no sabemos, y a eso me refiero en parte cuando hablaba hace unos minutos sobre permitir y favorecer la innovación por parte de los maestros, los padres, los centros educativos y los hogares. Ahora, no todo ha sido malo. Creo yo que hay algunas lecciones importantes que podemos capitalizar durante la pandemia. Les voy a mencionar muy brevemente algunas de estas. En primer lugar, que la tecnología todavía no puede sustituir a los maestros, y esas son buenas noticias. Ya lo sabíamos, pero lo hemos confirmado. 2, que aprendizaje a distancia no es lo mismo que distribución de contenidos. Hay que hacer muy bien la precisión. Una cosa, el aprendizaje es un camino de 2 vías. La distribución de contenidos es simplemente aquí te entrego tu contenido, digamos la clase magistral, y no estoy esperando el intercambio.
La tercera es que primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Ahora estamos todos corriendo como gallinas sin cabeza queriendo saber cómo hacemos para trabajar con la tecnología. Y por supuesto necesitamos hacerlo, pero pensemos que primeramente tenemos que resolver cualquier cuestión que tengamos a nivel pedagogía. Una buena pedagogía con tecnología, la amplificamos tremendamente. Pero una mala práctica pedagógica no se hace buena simplemente porque la subas a la red, ¿no? A lo mejor sucede todo lo contrario. En ese sentido, lo que ya habíamos dicho, hay que repensar currículos y pedagogías y recordar una quinta lección, que el niño promedio no existe. Ni antes ni después de la pandemia podemos pensar en soluciones educativas de talla única. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a muchos en el margen. Sexta lección, los padres son los primeros y los más influyentes maestros de sus propios hijos. Y lo que ya dije hace ratito, séptima lección, los maestros quizá no somos ingenieros en informática, pero ¿por qué no nos consideramos ingenieros pedagógicos? Un ingeniero es alguien que resuelve problemas. Díganme, maestros, si no hemos estado haciendo esto durante todas estas semanas y meses, resolviendo cualquier cantidad de problemas. Y la última lección sobre la que quisiera capitalizar es que la innovación requiere, sí, por un lado, que el maestro sea capaz de tomar decisiones, que le den la posibilidad de tomar decisiones, pero también requiere de la colaboración con otros maestros. Ahora, les comparto que precisamente hoy, este jueves, la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación de UNESCO acaba de publicar ya el reporte La educación en el mundo post-COVID, y son 9 ideas para la acción pública. Es un documento breve, pero muy poderoso, que para quien esté interesado lo puedo compartir en el chat en algún momento. Y básicamente eso es lo que quisiera compartirles a este respecto. Muchas gracias, Eli. Todas esas reflexiones nos funcionan a manera de conclusiones de este panel, que ha llegado a su final, pero en el último minuto voy a hacerles una pregunta de responder así, monosílabo, o sea, esa es de monosílabo, sí o no. Listo, la pregunta es la siguiente. ¿Están preparados en sus países para volver a las aulas? Entonces arranco. Eligio. No. Inés. Juan Raúl. No. Elisa. No. Y aquí en Colombia, no. Y alcanzamos a la otra respuesta así monosilábica concreta. La escuela, como la estamos pensando, está llena de inspiradores como son ustedes y como son cada uno de los maestros y maestras que están aquí. Regálenos una palabra inspiradora para cada uno de estos maestros y maestras de la ciudad, por favor. Entonces, una sola palabra. Eligio. Desafíos. Inés. Esperanza. Juan Raúl. Innovación. Elisa. Potencial. Qué maravilla. Muchísimas gracias. No olvidemos que el COVID no nos robe la sonrisa. Ya ustedes me han escuchado a mí mi discurso, el respirar, pensar, actuar, educando como acto de amor. Desde aquí, un abrazo y un agradecimiento para todos los participantes que estuvieron con nosotros. Aquí en el chat ya quedaron los datos, igual los vamos a tener en la página del IDEP. Entonces, les agradezco de corazón, Eligio, Inés, Juan Raúl, Elisa, y a nuestros intérpretes, a nuestros maestros y maestras que se conectaron aquí desde diferentes lugares de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Enorme abrazo virtual y que ojalá en algunos meses, en algún momento podamos volver a reunirnos. Muchísimas gracias y qué bueno estar con ustedes. Quienes están en la sala van a recibir el certificado de asistencia al evento, y los que nos vieron por Facebook Live y por YouTube, un agradecimiento enorme y los esperamos en los siguientes eventos. Viene el de julio, ahí también vamos a tener una invitada internacional. Entonces, enorme abrazo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias. Aquí por el chat les